Bienvenidos un día más a mi canal. ¡Ay, qué emoción! Siento la energía vibrando a través de la pantalla, y no es solo mi entusiasmo por tenerlos de vuelta, sino porque hoy, señoras y señores, damas y caballeros, amantes de las telenovelas turcas, tenemos un misterio que resolver juntos. Prepárense para un chismecito jugoso, un secreto develado que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Özge Gürel y Serkan Ayolu. ¿Quién no recuerda el flechazo que sentimos al verlos en Cherry Season? Esa chispa que encendía la pantalla con cada escena, cada mirada, cada roce. Era innegable. Y lo que empezó como una conexión mágica en la ficción, se transformó en un cuento de hadas en la vida real. Ahora, Özge y Serkan son, sin lugar a dudas, una de las parejas más adoradas, admiradas y envidiadas de Turquía. No solo nos enamoran con su belleza y carisma, sino que también nos inspiran con su talento y su sencillez. Pero la vida de las estrellas, mis queridos, no siempre es un camino de rosas. Y cuando se trata de figuras públicas que mantienen un perfil bajo, cualquier pequeña señal, cualquier comentario casual, se convierte en un festín para los medios y por supuesto para nosotros, los chismosos de corazón. En los últimos días el Internet ha explotado con rumores, especulaciones y teorías conspirativas sobre un secreto que, al parecer, Özge ha dejado escapar en una reciente entrevista. Y créanme, este secreto es de esos que te hacen agarrar la almohada y gritar de emoción. ¿De qué se trata? ¿Qué trama Serkan? ¿Es algo relacionado con su carrera, con su futuro, con, quizás, la cigüeña? Oh, la intriga nos consume. Pero no se desesperen, que hoy, en este su canal favorito, vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada sonrisa, para intentar descifrar este enigma que nos tiene a todos al borde del asiento. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este mar de chismes, quiero pedirles un favor rapidito, un favor que me hace muy feliz. Si aún no forman parte de esta maravillosa comunidad, si todavía no han sucumbido a los encantos de mis vídeos llenos de noticias, chismes y análisis de sus series y actores favoritos, corran, pero corran ya, a darle al botón de suscribirse. Es gratis, es fácil y les aseguro que no se arrepentirán. Y no se olviden de activar la campanita, para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se queden atrás, mis amores. Quiero ver a esta familia crecer. Quiero sentir su apoyo, quiero leer sus comentarios. Vamos, demuéstrenme su amor. Y ahora sí, con los ánimos renovados y la energía recargada, vamos al grano. Preparen su café, su té, su mate, lo que más les guste. Acomódense en su sillón favorito, pónganse cómodos, relajen los hombros, porque esto se va a poner interesantísimo. Como bien saben, Özge y Serkan siempre han sido muy discretos con su vida privada. No son de esas parejas que comparten cada detalle de su día a día en Instagram. No los verán publicando fotos de cada plato que comen, ni vídeos de cada paseo que dan. Prefieren mantener su intimidad a resguardo, lo que hace que cualquier declaración, cualquier gesto, cualquier mirada que ofrecen al público, sea analizado con lupa por sus fans, por los medios y por supuesto por mí. Y precisamente hace poco, Özge concedió una entrevista a una revista turca muy prestigiosa. La entrevista, en general, fue bastante amena y tranquila. Hablaron de sus proyectos actuales, de sus planes a futuro, de su relación. Pero como siempre, hubo un par de preguntas que lograron sacarle una sonrisa enigmática y una respuesta que, bueno, desató la locura. En la entrevista, le preguntaron sobre sus proyectos futuros, tanto a nivel personal como profesional. Y aunque ella se mostró cautelosa, como es habitual en ella, soltó una frase que para mí sonó como una bomba a punto de explotar. Dijo algo así como, estamos en un momento muy bonito de nuestras vidas. Disfrutando mucho de nuestro día a día, de nuestro amor. Hay cosas en el horizonte que nos ilusionan mucho, proyectos que nos llenan de energía. Serkan está trabajando en algo que lo tiene muy entusiasmado y yo lo apoyo al 100%. Es algo que lo apasiona y que lo hace muy feliz, y eso es lo más importante para mí. Hasta aquí todo suena normal, ¿verdad? Una declaración de amor y apoyo incondicional, un elogio a la pasión de su marido por su trabajo. Pero lo que vino después, mis queridos, es lo que realmente encendió la mecha. La periodista, que no es ninguna ingenua, astuta como ella sola, le preguntó directamente, ¿es algo relacionado con la paternidad? ¿Están pensando en agrandar la familia? Y aquí es donde Özge se puso misteriosa, ladeó la cabeza, esbozó una sonrisa pícara y dijo,
no puedo decir nada más. Solo puedo decir que estamos muy felices y que el futuro nos depara cosas muy bonitas. ¡Bum! La bomba explotó en 1000 pedazos. Esa respuesta ambigua, ese silencio elocuente, esa sonrisa que lo decía todo sin decir nada, fue suficiente para que todos empezáramos a sospechar lo mismo. ¿Están Ozge y Serkan esperando un bebé? Oh, Dios mío, la sola idea me emociona. La posibilidad de que pronto tengamos un mini Ayolu o una mini Burel correteando por la casa tiene a todos los fans en un estado de euforia absoluta. Imagínense qué bebé más precioso, más adorable, más perfecto saldría de esa combinación de genes divinos. Sería, sin duda, el bebé más hermoso del mundo. Pero ojo, que no nos podemos dejar llevar solo por la emoción y el entusiasmo. Tenemos que analizar la situación con la cabeza fría y el corazón caliente. Podría ser que el proyecto de Serkan al que se refiere Ozge sea algo completamente diferente, algo que nada tiene que ver con pañales, biberones y canciones de cuna. Quizás esté preparando una nueva serie, una película, una obra de teatro, o incluso aventurándose en un nuevo negocio, quién sabe. Serkan es un hombre muy inquieto, muy creativo y muy ambicioso. No me sorprendería que estuviera planeando algo grande, algo que lo saque de su zona de confort y lo desafíe como actor. De hecho, algunos fans, los más perspicaces y observadores, han especulado con la posibilidad de que Serkan esté planeando dirigir su propio proyecto. Recordemos que él es un actor muy versátil y talentoso, que ha demostrado su valía en diferentes géneros y roles. Además, siempre ha manifestado su interés por la dirección, por contar historias desde otro punto de vista, por plasmar su visión en la pantalla. Sería una gran oportunidad para él demostrar su creatividad y su talento detrás de las cámaras, de demostrar que no solo es un rostro bonito, sino un artista completo. Y tener a Ozge como su musa, como su actriz fetiche, como la protagonista de su historia, sería un plus inigualable. Imaginen la magia que podrían crear juntos, la química que podrían transmitir. Sería, sin duda, un proyecto para recordar. También hay quienes piensan, los más idealistas y solidarios, que podría estar involucrado en algún proyecto benéfico, alguna causa social, alguna iniciativa humanitaria. Serkan y Ozge siempre han mostrado su compromiso con los más necesitados, su preocupación por los problemas del mundo, su deseo de hacer la diferencia. Sería muy lindo que estuvieran trabajando juntos para ayudar a los demás, para llevar alegría y esperanza a quienes más lo necesitan. Esta opción también encaja perfectamente con la descripción de Ozge sobre algo que los tiene muy ilusionados. Ayudar a los demás, dar sin esperar nada a cambio, siempre es motivo de alegría y satisfacción. Es algo que te llena el alma y te hace sentir que estás haciendo lo correcto. Pero volviendo a la posibilidad del bebé. Ay, no puedo evitarlo. Mi corazón se acelera cada vez que pienso en ello. No podemos descartarla por completo, mis amores. La sonrisa de Ozge al responder a la pregunta sobre la paternidad fue muy reveladora, como si estuviera guardando un secreto muy dulce y especial. Además, últimamente se la ha visto luciendo looks más holgados, más cómodos, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. ¿Será que está intentando ocultar una incipiente pancita? Oh, la intriga me mata. Y si analizamos la trayectoria de otras parejas de la farándula turca, no sería la primera vez que anuncian un embarazo de esta manera tan sutil, tan indirecta, tan misteriosa. Recordemos el caso de Fariye Evcen y Burak Ozcivit, que también jugaron al despiste durante un tiempo, negando los rumores y evitando las preguntas, antes de confirmar la feliz noticia con una foto en Instagram que derritió a todos sus fans. ¿Estarán siguiendo los mismos pasos Ozge y Serkan? Así que, mis amores, tenemos dos opciones principales sobre la mesa, dos posibilidades que nos tienen en vilo. O Serkan está preparando un nuevo proyecto profesional que lo tiene muy entusiasmado, algo que le apasiona y lo desafía, o están esperando un bebé. Y sinceramente ambas opciones me parecen maravillosas, ambas me llenarían de alegría. Ahora analicemos un poco más a fondo cada posibilidad, como si fuéramos detectives en busca de la verdad. Si se trata de un proyecto profesional, ¿de qué podría tratarse? Como mencioné antes, la dirección es una opción plausible, una posibilidad que encaja con su perfil creativo y su interés por contar historias. Pero también podría ser que esté trabajando en una nueva serie o película en la que tenga un papel protagónico muy diferente a lo que ha hecho hasta ahora, algo que lo saque de su zona de confort y le permita mostrar otra faceta de su talento. Quizás quiera probar nuevos géneros, interpretar personajes más complejos, explorar su lado más oscuro o incluso su lado más cómico.
¿Quién sabe? Serkan es un actor muy versátil y estoy segura de que tiene mucho que ofrecer, mucho que demostrar. No me sorprendería que estuviera buscando un proyecto que le permita mostrar todo su talento, sorprender a sus fans y consolidarse como uno de los actores más importantes de Turquía. Además, con el apoyo incondicional de Özge, con su amor y su confianza, estoy segura de que logrará cualquier cosa que se proponga. ¿Y si se trata de un bebé? ¡Ay, qué emoción, qué alegría, qué bendición! Sería una noticia maravillosa, un motivo de celebración para todos sus fans. Özge y Serkan son una pareja tan adorable, tan cariñosa, tan auténtica, que estoy segura de que serían unos padres increíbles, unos padres presentes, amorosos y dedicados. Imaginen las fotos de ese bebé con esos ojos preciosos, esa sonrisa encantadora. Sería una cosita hermosa, una personita llena de amor. Además, un bebé en sus vidas les daría una nueva perspectiva, los uniría aún más y los haría crecer como personas. Sería una etapa llena de amor, alegría, aprendizaje y nuevos desafíos. Y estoy segura de que sabrían afrontarla con la misma naturalidad, la misma serenidad y el mismo cariño que demuestran en todo lo que hacen. Pero, ¿qué es lo que realmente va a hacer Serkan? ¿Cuál es el secreto que esconde Özge? Esa es la pregunta del millón, la incógnita que nos desvela, el misterio que nos tiene enganchados. Y por desgracia, mis queridos, no tenemos una respuesta definitiva, no tenemos la verdad absoluta. Solo podemos especular, analizar las pistas, interpretar las señales y esperar a que Özge o Serkan decidan revelar la verdad, a que compartan su secreto con nosotros. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su amor, admirando su talento, celebrando su felicidad. Son una pareja que nos inspira, que nos alegra el día con su sola presencia. Y estoy segura de que, sea cual sea el secreto que esconden, nos lo contarán cuando sea el momento adecuado, cuando se sientan listos para compartirlo con el mundo. Lo importante al final del día, es que ambos están felices y enamorados, que se apoyan mutuamente en todo lo que hacen, que se complementan a la perfección y que construyen juntos un futuro lleno de amor, alegría y prosperidad. Eso es lo que realmente importa, eso es lo que nos inspira, eso es lo que nos hace creer en el amor verdadero. Bueno, mis amores, hemos llegado al final del vídeo de hoy, que rápido se pasa el tiempo cuando uno se divierte. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. Resumiendo, Özge Gürel ha revelado un secreto sobre lo que va a hacer Serkan Ayolu, pero la información es ambigua, confusa y misteriosa. Podría ser un nuevo proyecto profesional, algo que lo apasiona y lo desafía, o podrían estar esperando un bebé. Ambas opciones son emocionantes, nos tienen a todos al borde del asiento y nos hacen soñar con un futuro lleno de felicidad para esta pareja tan adorable. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo, por dedicarme su tiempo, por acompañarme en esta aventura. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan reído conmigo y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. ¿Qué creen ustedes que está tramando Serkan? ¿Un nuevo proyecto profesional o un bebé en camino? Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. Vamos, no se guarden nada. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si los hizo sonreír, le den un like, lo compartan con sus amigos, lo guarden en su lista de reproducción y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas, a llegar a más personas, a compartir nuestra pasión por estas historias maravillosas. Contagien su amor por el chisme, por las noticias y por el entretenimiento. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por su cariño, por su fidelidad. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo, con más chismes, más noticias y más diversión. Adiós.